qué es la psicopatía. Vicente ha dicho que es un trastorno. Hay bastante debate ahí en cuanto a la definición de psicopatía, ¿no? De si es un trastorno mental, es un trastorno de la personalidad. Pozueco Romero sustentaba que no era ni uno ni otro, sino que era un síndrome. Entonces, para Vicente Garrido, ¿qué es la psicopatía? Bueno, vamos a ver. A ver, yo creo que solo hay dos posibles visiones acerca de la psicopatía. O bien es un síndrome. Si Pozueco decía que, es que no me acuerdo ahora muy bien lo que él decía, en paz descanse, ¿verdad? Sí. Si es un síndrome, entiendo que es un síndrome clínico, si quería decir eso, ¿no? Es decir, o bien es, o no. ¿Cómo lo planteaba él? Un síndrome, un conjunto de rasgos que sí, van conjuntamente y que generan un diagnóstico, ¿no? y que generan un diagnóstico desde la psicología clínica. También es verdad que él insistía bastante en Claro, es que apartar el concepto del modelo biomédico tradicional. ya, pero es que o bien lo consideramos una patología, ya sea mental o ya sea de personalidad, o bien lo consideramos un estilo de vida no patológico. Entonces, no hay más que estas dos posibilidades. Yo he hablado de trastorno porque pienso que es la posición mayoritaria, pero efectivamente hay gente que opina que es, digamos, una adaptación, es decir, un modo de progresar en la vida que desde los tiempos prehistóricos, desde el desarrollo de la especie humana, fue adaptativa, por cuanto que permitía a los sujetos que no tenían vínculos y no se interesaban en criar a sus hijos una propagación en la medida en que, voy a utilizar ahora un lenguaje cavernícola, ¿de acuerdo? En la medida en que fecundaban a muchas hembras y no se comprometían en la crianza, estoy hablando ahora desde el paradigma de la psicología evolucionista, ¿no? Es decir, esto es en la psicología evolucionista lo que se llama como un estilo rápido, ¿de acuerdo? El estilo rápido de desarrollo evolutivo lo que implica es que tú vives muy intensamente intentando fecundar a muchas hembras y beneficiarte del trabajo de los otros. Entonces, hay una corriente de psicología evolucionista que opina que el psicópata no es un trastorno, sino que es un modo de adaptación que prosperó porque permitía la reproducción de sus genes en muchas hembras, ¿verdad? Mientras que el psicópata no invertía tiempo en la cría de las mismas, ¿no? Bueno, a ver, es una postura interesante porque en realidad lo que habla es de la normalidad del psicópata, es decir, hay un modo de ser normal que no se corresponde con los criterios morales de la mayoría de la población, pero esa normalidad no puede ser juzgada desde la moralidad, porque el problema y otro de los debates clásicos de la psicopatía es en qué medida estamos patologizando una afección moral. Es decir, realmente en el psicópata no hay problemas mentales de índole, vamos a llamarle médica, ¿verdad? No hay alucinaciones, no hay delirios, no hay trastorno de la percepción, no hay, en definitiva, síntomas que uno pueda considerar que están poniendo de relieve un funcionamiento patológico del cerebro, por lo menos esto también tiene mucha tela, ¿no? Pero por lo menos de acuerdo con los criterios tradicionales. Entonces, si no es así, hay mucha gente que opina que lo que estamos haciendo es medicalizando o, perdón, introduciendo en el debate clínico lo que son aspectos morales. Es decir, al sujeto que actúa de una manera malvada le ponemos un diagnóstico clínico. Y hay gente que protesta y dice, no, es que no tenemos por qué patologizar todo aquello que se sale dentro de las normas morales, ¿verdad? En fin, es un debate que no vamos a solucionar esta tarde, pero que está ahí porque el anfitrión ha actualizado, vale, es que ha salido aquí una leyenda ahí en la pantalla, vale. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Pues es una opinión complicada. Yo creo que obviamente la psicopatía no es una enfermedad mental. Si hablamos por enfermedad, aquello que implica una alteración de la realidad significativa o una desconexión de la realidad significativa. En ese sentido, no creo que podamos llamarle una enfermedad mental.
y hacerla semejante a lo que puede ser una esquizofrenia o un trastorno bipolar o un trastorno delirante, etc. Ahora bien, si utilizamos el término que aparece en el DSM-5 y que clasifica a todas las condiciones de las que se ocupan los clínicos y hablamos de trastorno mental o desorden mental, ¿por qué no vamos a meter ahí al psicópata si metemos, por ejemplo, al obsesivo o el compulsivo? ¿Por qué? Vale, es verdad que él pues, no presenta síntomas clásicos de naturaleza clínica, pero sí que es verdad que tiene una serie de aspectos comportamentales y emocionales que son significativos, ¿verdad? El sujeto que no tiene empatía está, digamos, perfectamente sano desde lo que es la salud psicológica. El sujeto que tiene una incapacidad para tener arrepentimiento está completamente sano desde el punto de vista psicológico. Es decir, nosotros decimos, mira, si tú rumias una serie de ideas en la cabeza un determinado número de veces, tú tienes un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Vale? Ahora bien, si tú en tu cabeza eres incapaz de tener ideas de arrepentimiento o de culpa que se reflejen, como es lógico, en una resonancia emocional, esto es normal. ¿Sabes lo que queréis decir? Es complicado, ¿no? Decir, esto no es normal, la persona que rumia, ¿sabes? Una idea repetidamente. Esto no es normal. Y sin embargo, que tú puedas matar a alguien y te puedas comer un bocadillo de jamón al momento siguiente, ¿eso es normal? En fin, ya digo que este no es un tema que podamos solucionar aquí. Estoy simplemente planteando lo que son las cuestiones del debate, porque hay todos los días artículos, capítulos de libro que hablan sobre esto, ¿verdad? Yo creo que no hay una manera segura de resolver este problema. Creo que la solución es una solución hasta cierto punto arbitraria, hasta cierto punto convencional. Tenemos que decir, bueno, esto considero que a pesar de que la desviación está dentro del ámbito de lo moral, yo considero que esta desviación es tan profunda y tan significativa y causa tanto malestar o tanto daño a la gente que merece ser considerado como algo desviado o algo patológico. Y yo creo que esta forma de verlo creo que es mejor que la otra, porque fijaros, la otra forma de verlo es un modo de ser tan normal desde el punto de vista psicológico o tan saludable desde el punto de vista psicológico como la persona que no lo es. Bueno, si adoptamos esta postura, pues creo que eso tiene inconvenientes porque los unimos a todo el mundo que comete crímenes o comete delitos sin tener, digamos, la condición de psicopatía. Y entonces no los distinguimos, ¿verdad? Si son como los otros, porque son normales, no los distinguimos. Y entonces, de alguna manera, renunciamos del todo a intentar desarrollar programas y actividades para poder entenderlos y prevenir su comportamiento. Es decir, creo que la postura negacionista, si se me permite esta expresión, en el sentido de que el psicópata es un tío normal, solo que es malo, yo la comprendo y me parece justificada o justificable, pero no creo que sea la mejor. Por lo menos a mí me parece que no es la que permite avanzar mejor sobre el conocimiento de este problema. ¿Y qué diferencias y semejanzas podemos encontrar entre la psicopatía y el trastorno antisocial de la personalidad? Bueno, esto ya es un problema que lleva años, como sabéis, ¿verdad? Si habéis estado comparando los diagnósticos de la psicopatía con el TAP, con el trastorno antisocial de la personalidad, sabéis que desde hace muchos años, bueno, desde que apareció, quiero recordar, el DSM-3R, que creo que fue en el año 1980, que apareció el DSM-3, no, el DSM-3 creo que es del año 1980, el DSM-3R creo que es un poco después, pero bueno, yo creo que ya desde el año 80 la psicopatía se define de manera comportamental.
y se define como un trastorno de personalidad que tiene manifestaciones de comportamiento antisociales. Entonces un poco se vacía la idea original de la psicopatía, porque si recordáis, la idea original de la psicopatía, que viene del siglo XIX, de principios del XIX, es la de alguien que tiene el razonamiento intacto, pero tiene muchas dificultades para controlar un comportamiento impulsivo, que suele ser claramente ilógico, irresponsable, violento, desviado, y donde el sujeto efectivamente no tiene emociones morales, ¿no? Por eso se le llamó en el siglo XIX moral insanity. Moral insanity, como todos sabéis, lo que significa es locura moral, ¿no? Claro, este era un poco el punto nuclear de la psicopatía. Nace a partir de ahí. La idea de que hay gente, por vez primera, que puede estar perturbada sin que la razón lo esté. Eso es algo revolucionario, ¿verdad? Estos pioneros, hablo de Benjamin Rush en Estados Unidos, de Philippe Tinel en Francia, de James Pritchard en Inglaterra. Todos estos autores descubren, entre comillas, una nueva categoría psicodiagnóstica o una nueva categoría de personalidad, o como queráis llamarla. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que durante el desarrollo del siglo XIX y sobre todo en la primera mitad del siglo XX, el término se devalúa. Entran esto es un poco largo y complicado y no me quiero extender mucho, pero bueno, de alguna manera cuando los psiquiatras alemanes, Kraepelin, Kohl y otros, posteriormente Kurt Snyder, cuando los psicópatas alemanes, perdón, los psicólogos alemanes y los psiquiatras entran a ser dominantes en el mundo de la psiquiatría, porque lo fueron a finales del XIX y durante la primera mitad la psiquiatría la domina Alemania, en buena medida lo que hacen es devaluar el concepto, porque empiezan a encontrar categorías de psicópatas de tal manera que al final podemos encontrar un tipo de psicópata para cada desviación. Y entonces ahí el concepto se pierde. Lo rescata en los años 40 Herbert Klecki, que es un psiquiatra americano de Georgia, y recupera la idea esencial de los pioneros. Y viene a decir que, de nuevo, el psicópata es alguien que tiene una incapacidad profunda para entender las emociones, para integrarlas en su razonamiento, a pesar de que su razonamiento, aparentemente, para quien quiera escucharle, está perfectamente integrado y es racional, ¿no? Entonces, perdonad un segundo, que me ha Sin sonado problema. aquí ahora esto. Siempre ocurre lo mismo. No hay problema. Vale, entonces, esta idea de Klecki, de alguna manera, retoma el concepto de psicopatía y lo vuelve a hacer popular entre el público y entre la universidad. Pero la Sociedad Americana de Psiquiatría se da cuenta que los criterios que descubre o que define Klecki son criterios de personalidad un poco complicados de evaluar, porque son un poco subjetivos. De hecho, Klecki introduce muchos de los conceptos que luego van a ser evaluados a través de la PCR de Hare, ¿no? Pues habla de falta de empatía, habla de incapacidad de sentir culpa, habla de falta de ansiedad, es decir, introduce términos que son términos subjetivos porque tienen que ver con la personalidad. Y la Sociedad Americana de Psiquiatría al principio respeta, en el DSM-1 y en el DSM-2 respeta muchos de los criterios de Klecki, pero ya a partir del DSM-3, a partir del año 80, se da cuenta que los psicólogos y los psiquiatras no suelen ponerse de acuerdo porque no saben muy bien cómo medir la psicopatía. Y entonces lo sustituyen por, básicamente, comportamiento antisociado y desviado. Robos, peleas, desafío a la autoridad, que esto es mucho más fácil de evaluar, como sabéis, ¿verdad? Si tienes delitos de robo, pues esto miras el registro penal o el registro policial y lo ves. Si has sido expulsado de la escuela porque se ha metido en peleas, pues también. En definitiva, son comportamientos objetivables y en estas estamos todavía, porque el DSM-5 continúa todavía con criterios sobre todo de comportamiento. El TAP, entonces, lo que hace es que
sobre todo lo que mide es al delincuente común, al delincuente habitual, al delincuente de carrera. Es decir, al chaval que empieza con 12, 14, 15, 16 años, una carrera delictiva muy larga y tiene encuentros habituales con la ley, va al reformatorio primero, luego va a la cárcel. Básicamente ese es un trastorno antisocial de la personalidad. De los que tienen un TAP, hay una parte, quizá un 15, un 20%, que también cumplirían los criterios de personalidad. Por ejemplo, falta de empatía, falta de sentimiento de culpa, emociones superficiales, grandioso sentido de autovalía, el componente narcisista, del cual también hablaba Clecchi. Pero la mayoría de la gente que tiene TAP no cumplirá los criterios de personalidad, porque de lo contrario, la mayoría de los delincuentes habituales serían psicópatas, y esto sería tremendo, ¿verdad? Porque tendríamos, en vez de un 5% de gente muy activa, tendríamos la inmensa mayoría de delincuentes activos serían psicópatas, y literalmente no se podría salir a la calle, ¿no? Porque estaríamos viviendo en una sociedad prácticamente sin ley, ¿no? Y esto es lo que pasa. Lo que pasa es que técnicamente la psicopatía todavía no es un diagnóstico oficial. Sí que es verdad que cada vez más la gente utiliza el concepto de psicopatía de acuerdo con los criterios de la PCLR de Robert Hare, y le da igual que no cumpla los criterios del DSM-5. Y se reconoce dentro de lo que es el ámbito de la academia, se reconoce. Es decir, uno no necesita el permiso de la APA para emitir un diagnóstico de psicopatía. Pero sí que es verdad que si utilizamos los criterios de la APA, no podemos utilizarlo, porque sencillamente los criterios que hoy en día se consideran el canon para hablar de la psicopatía, que son los ítems de la PCLR Robert Hare, pues no están contemplados dentro de la, por lo menos no en toda su extensión o en una extensión suficiente dentro de los criterios de la TAP. No sé si me he explicado, lo he hecho muy largo, pero bueno. Sí, por mí sí, no sé si... Sí. Sí. ¿La PCLR es capaz de identificar a todo psicópata? No, de hecho la PCLR nace para evaluar a los delincuentes crónicos, porque Robert Hare era un psicólogo que trabajaba en el sistema penitenciario canadiense, y a él le interesaba por encima de todo un instrumento que pudiera objetivar los criterios que Herbert Clecchi no había objetivado, porque él introdujo una serie de criterios en base a su experiencia clínica. Entonces él no hizo ningún instrumento para evaluar esto. Puso una serie de criterios, 16 criterios, pero él no dijo, he aquí un instrumento. Él simplemente pasaba su entrevista y, como tenía mucha experiencia, pues iba anotando la historia de vida del sujeto, ¿verdad? Entonces él sabía los rasgos de este individuo pues a través de la observación, a través de su historial de vida, no sé si pasaba alguna prueba de personalidad, pero él no tenía ningún test de la psicopatía. Precisamente Robert Hare lo que hace es recoger la herencia de Clecchi y crear un test que a él le sirviera para objetivar la psicopatía. Y la PCLR nace precisamente para eso. Debido a que él es consciente de que la PCLR no sirve para diagnosticar a la gente que no comete delitos de manera habitual, él ha desarrollado una versión que le llamó Screening Version. En vez de tener 20 índices, tiene 12. Y este es el instrumento que él aplica a la gente, digamos, de la comunidad, no de la prisión. No obstante, hay autores que opinan que sigue siendo demasiado orientada a la conducta antisocial, porque en realidad la Screening Version tiene las mismas 4 facetas que la PCLR. Es decir, tiene una faceta de narcisismo o interpersonal, una faceta afectiva o de falta de empatía y sentimiento de culpa, una faceta de estilo de vida irresponsable, que es búsqueda de sensaciones, falta de planificación, falta de metas, y una faceta antisocial. Es decir, hay una faceta en la que el sujeto se ha metido en líos y en problemas con la ley. Es verdad que es más fácil, o el ámbito de captación del psicópata con la Screening Version o la Short Version es más amplio, tiene más poder que la PCLR, pero aún así quedó a cabe que para Robert Hare el psicópata es alguien que en general no puede ser valorado si no comete actos antisociales, no tanto delitos muy graves, pero sí actos antisociales. Y ahí hay una disputa muy buena sobre en qué medida
la conducta antisocial debería formar parte o no del diagnóstico de psicopatía, ¿verdad? Que tampoco está resuelta. Es decir, está la escuela de Robert Hare y otros que trabajan con él, mucha gente que opina que la conducta delictiva, o al menos la conducta antisocial, la diferencia entre conducta antisocial y delictiva es que la conducta antisocial no tiene por qué ser particularmente recidivante ni particularmente grave. Sería una especie de conducta delictiva que revela inmoralidad, pero que no reviste necesariamente de un castigo penal grave. Es decir, es gente que no tiene por qué cometer homicidios o violaciones o, en fin, delitos muy graves, ¿no? Pero Hare piensa que el psicópata necesariamente es un tipo antisocial y eso se tiene que ver en su forma de ser. Es decir, es alguien que ha estafado como mínimo, alguien que, por ejemplo, pues, se mete en negocios turbios, alguien que maniobra para conseguir una herencia que no le corresponde. ¿Sabéis a lo que me refiero, verdad? Ese tipo de comportamientos que lo revelan a uno como un tipo inmoral, pero no necesariamente un delincuente consumado, que es lo que básicamente mide la PCLR, ¿no? Pero hay autores como David Cook que opinan que no, que la conducta delictiva o antisocial tiene que ser la consecuencia de la psicopatía y no puede estar dentro de la definición. Entonces, él ha generado su propio sistema de evaluación de la psicopatía, a lo que le llamó el protocolo de evaluación comprensiva de la psicopatía, donde no mide conducta antisocial. Él lo que mide son rasgos que definen a una persona egocéntrica, inmoral, egoísta, impulsiva, dominante, irresponsable, bueno, todos los adjetivos que podamos poner para definir un canalla, pues eso está ahí. Pero él no mete la actividad delictiva o la actividad antisocial en la definición, ¿no? Y este es un debate muy interesante. ¿Debemos de llamar a un psicópata psicópata si no tiene comportamientos antisociales como mínimo? Y ahí estamos, en este debate también.